sugiera inclusive qué hacer con mi propia vida. Muy importante entender esto de la evolución y que se note. El quinto punto del que habla Eric Worre, y esto es algo que a veces no le damos suficiente importancia, ¿no? Él dice usar la imaginación. ¿En qué sentido? La imaginación claramente es la fuerza más poderosa que tiene el hombre, porque todas estas grandes cosas de las que hablamos, todos estos grandes logros de la humanidad, no ocurrieron en el vacío y por sí solos. Todas estas cosas, la llegada del hombre a la luna, el hombre volando, la internet que hoy permea nuestra vida de todas maneras, no aparecieron por generación espontánea, no aparecieron de la nada. ¿De dónde vinieron todas esas cosas? Vinieron de la cabeza de alguien. O sea, antes de existir, alguien pensó que estaría bueno que eso ocurriera. Porque si no, hasta que alguien no quiso lograr algo, no se puso a trabajar para ver de qué manera lo podía lograr. Y actuar, ¿sí? Ponerse en acción. No sé si escucharon lo que dijo, dice, pero muchas veces no logramos porque imaginamos, pero no damos el paso de la acción después de haber imaginado, ¿no? Evidentemente, todo lo que existe estuvo primero en una cabeza, pero después estuvo en las manos de alguien la ejecución de esa idea, de ese concepto. Alquimia, sí, hay un montón de explicaciones distintas. Podemos hablar de ley de atracción, podemos hablar de manifestar cosas en la vida de uno a partir de un pensamiento enfocado, pero básicamente el concepto es el mismo, es que para que algo exista en mi vida, primero tiene que existir en mi cabeza, sin ese paso previo, o sea, yo no voy a sentarme al volante de un Ferrari si antes no me lo imaginé, no va a pasar por casualidad. Tampoco va a pasar de manera instantánea porque lo piense y va a aparecer acá la Ferrari y la voy a manejar, pero si yo tengo por suficiente tiempo y con suficiente intensidad el pensamiento en mi cabeza, se van a presentar las oportunidades y yo voy a estar motivado para dar los pasos que necesito dar para que en algún momento, más cerca, más lejos, depende a lo mejor de la intensidad y de la fuerza de mi pensamiento y de mi búsqueda, yo termine sentado al volante de una Ferrari, si es que eso es lo que yo quiero lograr en la vida, ¿no? Entonces, entender que cualquiera de las realidades que nosotros querramos alcanzar en el futuro, que tengamos como metas o como sueños, necesitamos utilizar este poder. Hay según Einstein, la imaginación es la fuerza más creativa del universo. Él lo dijo en esa palabra. No dijo de la Tierra, dijo del universo, ¿sí? Y que toda la creación que existe alrededor nuestro existió primero de manera espiritual, si quieren llamarlo, o el concepto que quieran tener, no material, para después volverse algo material, ¿no? Y entender que como toda herramienta o como todo recurso tenemos que tener cuidado porque también se puede utilizar mal, ¿sí? El poder del pensamiento es tan fuerte que la gente que piensa que se va a enfermar, se enferma, ¿sí? Conocen la hipocondría, conocen estos mecanismos. Yo pienso que estoy enfermo, que voy a tener la enfermedad, y mi cuerpo termina generando las condiciones y las situaciones para que esa enfermedad se manifieste. Entonces, entender que siempre tenemos que buscarlo utilizarlo de manera positiva, de manera que sirva para nuestras metas y nuestros sueños. La gente más exitosa la usa para bien, para crecimiento, y la clave, este es el último punto ahí de la diapositiva, cuando utilizamos nuestra imaginación, es la especificidad. Es decir, lo específicos que somos y lo detallistas que somos cuando estamos imaginando algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la especificidad es lo que nos logra exactamente lo que queremos.
Cuando somos vagos, cuando no somos precisos en una idea, a lo mejor la realidad lo va a manifestar de cualquier manera, va a ocurrir, pero tal vez no va a ser lo que nos imaginamos. Yo tenía una capacitación hace un tiempo en la que tenía un dibujito de un genio, ¿no? Una lámpara, un genio, y alguien que le decía al genio: quiero una casa nueva, ¿no? Y el genio le hacía una pequeña prefabricada de madera y chapa nueva, pero claramente no era lo que la persona esa imaginaba, ¿no? Entonces, si lo que yo estoy tratando de que ocurra en mi vida es una casa, tengo que saber qué tipo de casa, qué superficie, dónde está ubicada, de qué materiales está hecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando me llegue sea exactamente lo que quería, y no una sorpresa a lo mejor porque no fui claro en lo que mi imaginación proyectó. El punto 6, y este es muy importante. Fíjense que una persona tan exitosa como Eric Worre, vamos a mantener, son todas frases, está apoyado todo esto en cosas que él dijo, ¿no? Tal vez uno diría: no hace falta que reconozca que se equivocó, que 7 veces fracasó y perdió toda su red, etc. ¿Para qué nos vamos a enfocar en lo que salió mal? ¿No? Y él lo que dice es que hasta que nosotros no nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad en las cosas que no nos salen como queremos, somos víctimas. ¿Por qué? Porque si otro es responsable de que yo no logre los resultados que quiero alcanzar, mi pareja, mis padres, la maestra de la escuela, el ministro de Economía, si siempre hay alguien más afuera que es responsable de que yo no logre las cosas que quiero lograr, ¿qué soy? Soy una víctima, ¿sí? Porque es culpa del otro. Entonces, como es culpa del otro, yo no necesito cambiar nada, el otro tiene que cambiar, el otro tiene que hacer las cosas de otra manera. Y en ese proceso yo tampoco me doy a mí mismo la posibilidad de producir un cambio, de generar otro resultado. Entonces Eric Worre lo que dice es que hasta que nosotros no nos hacemos responsables de todo lo que pasa en nuestra vida, para bien y para mal, no estaremos en condiciones de lograr grandes resultados, ¿no? Y un ejemplo que él da es, dice: no esperes el viento en popa, cualquier viento te permite avanzar. No sé si alguno de ustedes navegó a vela alguna vez, ¿sí? Ok, hay algunos que sí. Normalmente en las primeras épocas de la navegación, los barcos, ¿qué tenían? Velas que estaban perpendiculares al casco, ¿no? Las carabelas, etc. Entonces, si había viento de atrás, avanzábamos. Por eso la frase viento en popa. La popa es la parte de atrás del barco. Entonces, si el viento sopla de atrás, me empuja y avanzo. Ahora, si no sopla viento o si el viento está de frente, ¿qué hago? Bajo las velas, me quedo a esperar que vengan vientos favorables. La navegación moderna es muy distinta, ¿sí? Las velas de los veleros actuales, ustedes ven el velero avanzando hacia allá, y ¿hacia dónde están hinchadas las velas? De costado. ¿Y por qué no va de costado el velero? Por un tema de que el hombre aprendió a manejar y a controlar las fuerzas. De hecho, hoy en día, el mejor viento para un velero de estos modernos es un viento que viene no de frente totalmente, pero sí un poco de frente. Y en realidad lo que impulsa al velero es la tracción del lado externo de la vela. Entonces, si hoy un barco tiene que ir desde acá hasta el fondo derecho del salón y el viento sopla exactamente de frente, ¿qué hace? Va un poquito así, otro poquito así, otro poquito así, y llega ahí, no hay problema. No necesita tener el viento de atrás para llegar al otro lado. Y Eric Worre usa este concepto para decir que rara vez los vientos están en nuestra espalda todo el tiempo y soplando constantes y fuertes. No, la vida no es así.
La vida te trae viento cruzado, viento de acá, viento de allá, y uno tiene que buscar la manera de que independientemente de dónde sople el viento, uno poder avanzar. ¿Se entiende este concepto? Es muy importante porque de vuelta nos pone en control, nos saca del rol de víctimas. No dependemos, no es la culpa del viento porque no sopla de atrás mío, sino que yo busco a ver de dónde sopla el viento y yo igual voy a avanzar. Un concepto muy importante, ¿no? Que la respuesta no está afuera, no está en que cambie lo de afuera, sino que cambie lo de adentro, la actitud con la cual yo voy. Y una vez que te das cuenta de esto, todo cambia y de verdad estás 100% en control. Aquellos que hemos tenido oportunidad de hablar con algunos de los grandes distribuidores de Forever, exitosos, algunos acá mismo tenemos también. Todo fue fácil, Susana, cuando comenzaste con esto. Todo venía a favor, la gente te decía que sí, te buscaba para que la patrocinaras, no había problemas. No, ¿verdad? Al contrario, es verdad. Nunca todo funciona de la manera que uno quisiera, ¿no? Porque aparte seríamos medio trágicos, porque es como que no habría posibilidad de fracasar, de equivocarse, de cometer errores, y no creceríamos, no mejoraríamos, no buscaríamos la inventiva, ¿no? Y en realidad todo lo que ha hecho crecer a la humanidad han sido desafíos, dificultades, barreras que superar, ¿no? Así que bueno, muy importante hacernos cargo, pero de verdad, con buena leche, digamos, con buen sentimiento, decir, bueno, está en mi poder y entonces yo tengo cosas que puedo hacer y para salir adelante y para lograr lo que quiero lograr. El número 7, este es algo que en Forever nosotros lo trabajamos mucho y decimos que es la clave para cualquier persona que quiera lograr algo, ¿no? El tener un porqué. El porqué es la fuente de energía que hablábamos antes. El porqué es lo que me mantiene entrenando después de 5 o 6 horas, que ya mi cuerpo me dice basta y ya no quiero levantar el teléfono de vuelta para hacer un llamado más. El porqué es lo que me sostiene y en ese proceso de sostenerme me ayuda a lograr los resultados, porque en ese llamado más está lo que yo estaba esperando y que si no lo hago, a lo mejor todo el esfuerzo que hice antes hubiera estado perdido, ¿no? Una llamada más, un contacto más, una demostración más, ¿no? Imagínense, 7 veces equipos perdidos. Claramente uno diría, bueno, se tendría que haber dedicado a cualquier otra cosa, pero una vez más, y en la 8ª resultó. Lino siempre cuenta que recién como la 7ª vez que lo invitaron, él aceptó escuchar la propuesta. ¿Se imaginan si el patrocinador de Lino Barbosa hubiera dicho no, 6 fue suficiente, ya 6 veces me dijo que no le digo más? ¿Qué se hubiera perdido? Increíble, ¿no? Muchísimo. Entonces, entender eso, ¿no? Entender que el porqué es lo que nos va a sostener a través de las cosas que a todos nos cuestan. A uno le cuesta más levantar el teléfono, a otro le cuesta más hacer una propuesta, a otro le cuesta más cerrar. A veces hay muchos que llegan fantásticos a tener a la persona lista, atenta y le cuesta hacer un compromiso o pedir una primera compra y patrocinarse. En fin, cada uno tiene distintos desafíos y lo único que nos va a llevar a través de eso, atravesar ese valle de sombras y dolor, es nuestro porqué. Eric Worre dice que en vez de enfocarnos en el cómo, no tanto cómo voy a presentar, enfocarnos en el porqué, el elemento humano, aún con el prospecto con el que estamos hablando, ¿sí? Porque a veces nos preocupamos demasiado si la persona, si va a tener la plata, si va a ser capaz, etc. Y no estamos encontrando la razón de esa persona para tomar una decisión y para encarar una actividad que a lo mejor le va a complicar, ¿no? Él lo que dice es que si sabemos por qué tenemos que utilizar nuestro producto,
construir nuestra historia, ¿sí? Nuestra historia que nos presenta, asistir a eventos, adquirir herramientas, desarrollarnos. El cómo es fácil, el cómo surge, el cómo está, el cómo hay gente que lo sabe, ya lo han estudiado, no hay nada nuevo en esto. ¿Sí? Cuando alguien quiere, cuando alguien tiene un porqué, el cómo aparecerá, de una manera o de otra, sin duda. El cómo voy a conseguir la plata, o el cómo voy a organizarme con mi vida y mis hijos, o el cómo, no sé, lo que sea que a la persona le dificulta, si tiene un porqué suficientemente fuerte, el cómo va a aparecer. Y finalmente lo que dice al final, si conoces el porqué de los demás, podrás ayudar a personas que toda su vida obedecieron instrucciones a encontrar su propio camino, a inspirarlos. La realidad es que todos nosotros fuimos educados y formados para un mundo que ya no existe, en un montón de aspectos. A todos nosotros nos enseñaron que la solución y el futuro para nuestras vidas estaba en tener un título, en conseguir un trabajo en una buena empresa, en una buena institución, y transcurrir nuestra vida de esa manera. Ese mundo ya no existe. El mundo en el cual uno entraba al Banco Nación como cadete y salía a lo mejor de presidente del Banco Nación o lo que fuera, ya es muy poco. Hoy el tiempo que una persona pasa en un trabajo es cada vez más corto. Hoy un profesional promedio cambia entre 8 y 10 veces de trabajo. Antes lo más normal era empezar en un lugar y continuar. Pregúntenlo. Aún en la primera época de la época moderna, de la computación, etc., los que arrancaron con IBM o Hewlett Packard en su momento. Hoy el mundo... Estaba escuchando, justo leyendo un artículo ahora antes de empezar, sobre Google, que se le va a la gente porque pagan sueldos tan altos para conseguir el talento que quieren, que en un poquito tiempo esas personas ya no tienen más necesidad de trabajar. ¿Por qué? Porque les dieron un porcentaje de la división que hace el negocio de los autos autónomos, o un porcentaje de la división de las nuevas tecnologías, de la realidad virtual, y entonces hoy no pueden retenerlo por los sueldos demasiado altos que pagan. Sí, los traen de otras empresas, pero después los pierden porque esas personas quieren empezar sus propias. Distinto. Y tenemos que entender que las cosas que motivan a las personas van cambiando también. El otro día estaba en Uruguay dando una capacitación en la que hablaba un poquito de estas cosas y una FBO de allá me dice, ¿cómo puedo hacer para entusiasmar a los jóvenes? La realidad es que en general en el mundo, en Uruguay en particular, en Argentina un poco también, no tenemos demasiados jóvenes. Ahora por suerte en el último tiempo está habiendo algunos, pero en general los que estamos en el negocio somos personas maduras, algunos poco pasados de maduro estamos. Y uno dice, bueno, el mundo que viene es distinto, son los millennials, ¿no? La juventud de ahora, que tiene sus características y que de hecho aún las grandes empresas están teniendo mucha dificultad para ver cómo los entusiasman, cómo los motivan y cómo los retienen. Hoy va un chico a una entrevista para su primer trabajo y ya quiere saber cuándo le van a dar el primer aumento, cuándo va a tener vacaciones, y qué beneficios le van a dar. Yo me acuerdo de mis primeras entrevistas de trabajo, yo iba a lo que fuera. Yo quiero que me tomen y quiero empezar a tener un poco de experiencia. Y hoy el mundo es distinto. Entonces, yo hablaba con la FBO esta y le decía, mirá, yo no tengo tampoco la varita mágica, ¿no? Pero una cosa que siempre funciona es pedir ayuda. Y es algo que nos cuesta también, ¿no? Hacerlo. Digo, pero porque ella tiene un montón de jóvenes amigos de sus hijos, etcétera, y entonces ella quiere entusiasmar por el lado de las redes sociales. Y bueno, primero, ponete vos práctica con esto. No sabés, pediles que te ayuden.
Si tenés 2 o 3 chicos que sabés que manejan bien, pedíles ayudas para tu presencia en la red social. Seguramente ellos van a ver que ellos también pueden hacer eso y a lo mejor ese es un camino de entrada. Pero claramente no los vamos a entusiasmar con lo que a nosotros nos motivaba, ¿no? Entonces, el por qué es lo que está buscando la persona. Yo creo que el network marketing ofrece muchas de las cosas que los millennials están buscando, que es independencia, es manejar sus tiempos, es poder tomarse un año sabático, ¿no? Volvió esa expresión. Antes el año sabático era para un profesor, a lo mejor, de muchos años en la universidad, que tomaba un año sabático para hacer una investigación o alguna cosa. Hoy los chicos quieren tomarse un año sabático para recorrer el mundo, o para irse a Nueva Zelanda a juntar kiwi, juntar unos pesos, ¿sí? Y bueno, tenemos algo que se adapta a esto. La verdad es que el network marketing es una muy buena opción para un millennial, sobre todo en una empresa como Forever, en la cual uno no pierde su organización. Bueno, ahora hay que cuidarlo un poquito más, pero un año en general, salvo que seas un gerente y no tengas ninguna actividad, no te cambia nada. 3 años son los que te hacen perder a alguien o salir vos de la red. Entonces, bueno, entender que al manejar los porqué del otro y darle respuesta a esos porqué, eso nos da a nosotros un poder grande. No solo manejar nuestro propio porqué, sino entender el de los demás también. Punto número 8. Esto es algo que lo van a entender rápido y que es muy fácil de entender, pero que no es tan fácil de manejar. Lo que dice esto de enfocarse en actividades de alto valor, hay una expresión que se usa que dice: no puedes darte el lujo de cortar tu césped. Vamos a quedarnos con esa frase. Uno dice, bueno, si tengo un jardín en mi casa, lo más natural es que yo tenga una maquinita o un vecino me la preste y yo me dedique a cortar el pasto, ¿no? ¿Cuánto vale ese tiempo que yo dedico a cortar el pasto versus lo que yo podría hacer? Eric Worre cuenta que él estaba hablando con una persona que le admiraba mucho, que la tomaba como mentor, ¿no? Y que le estaba preguntando, bueno, que le diera consejos. Y uno de los consejos que le dio fue esto, porque dice que le hizo una pregunta, dice: ¿vos cuánto quisieras ganar al año? ¿No? Y entonces dice: y yo quisiera ganar $1 millón. Entonces la persona hizo rápido unas cuentitas, dice: bueno, $1 millón equivale, considerando que vos trabajás 8 horas por día, 22 días al mes, 12 meses al año, son más o menos $500 por hora. Para ganar $1 millón al año, tenés que estar ganando $500 por hora. Si vos estás 1 hora cortando el pasto de tu casa, un trabajo que alguien te lo puede hacer por a lo mejor $15, estás perdiendo $485. Una cuenta fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no vamos a hacer más nada en casa, etcétera? No, pero que tenemos que ser muy conscientes de cuánto vale nuestro tiempo. Y si a lo mejor yo digo, no, mira, en realidad esa hora que estoy cortando el pasto, para mí es mi hora de ejercicio, de ejercitarme, es mi hora de despejar mi cabeza y yo la uso para pensar las cosas que voy a hacer. Es parte de mi tiempo de liberarme, de relajarme, etcétera. Bueno, entonces tendrá ese valor, pero no la cuentes como una de tus 8 horas que trabajas por día. Porque aquí a $15 la hora no vas a llegar al $1 millón. Para llegar al $1 millón necesitas horas de $500. ¿Se entiende esto? Y yo sé que son números grandes, a lo mejor ustedes no tienen en la cabeza ganar $1 millón, pero aunque tengan en su cabeza ganar $5.000 por mes, ¿sí? o $2.000 por mes, tienen que ver y mirar bien cuáles de las actividades que ustedes le dedican tiempo están colaborando para esta meta que ustedes tienen. Porque Eric Worre decía, yo sé que puedo hacer valer $500, porque si yo ese tiempo lo dedico a contactar gente que eventualmente va a ser parte de mi organización y me va a generar porcentajes importantes, etcétera,
esas son horas de $500. A lo mejor no inmediatamente, pero sí de acá a 6 meses o de acá a un año. Ahora, la hora de cortar el pasto es siempre hora de $15, o 10 o 5, lo que fuera. No importan los valores que estoy diciendo, sí importa el concepto, ¿no? Entonces, lo que todos nosotros podemos hacer, y esto es bastante simple, es agarrar, mirar la última semana, ¿no? Y mirar, hacer una lista de cosas en las que estuvimos invirtiendo nuestro tiempo. Me levanté, tomé el desayuno, bueno, eso no cuenta. Después, por 1 hora, estuve haciendo llamados telefónicos. Después salí, fui a hacer unas compras que tenía que hacer y volví. Y a cada una de esas actividades, ponerle un valor que tiene. Y a lo mejor, en vez de salir a comprar el pan, podría haber mandado a mi hijo a ir a comprar el pan y yo podría haber hecho alguna cosa más. Entender que todos nosotros tenemos una cantidad muy grande de tiempo que dedicamos a cosas que de verdad no nos están acercando a lo que queremos alcanzar, sino que simplemente nos están manteniendo ocupados. Y está bien estar ocupados, pero si nosotros tenemos una meta grande, una meta importante, tenemos que entender que a horas de $15 no vamos a llegar a donde queremos, o nos va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, poder enfocarnos, como dice al principio, en actividades de alto valor. ¿Cuáles son las actividades de alto valor? Y en Network Marketing, la actividad de más alto valor que hay, ¿cuál es? Las personas, otras personas, exacto. Prospectar, ¿sí? Aunque a lo mejor no tengo a alguien con quien trabajar, pero estoy dedicando mi tiempo a ponerme en contacto con un montón de gente. Hice un curso de, no sé, de oratoria y me conseguí los contactos de todas las personas y las estoy llamando y estoy desarrollando mi relación con ellos. A lo mejor todavía no les hablé del negocio, no les dije nada, pero estoy preparando el terreno. ¿Para qué? Porque ahí hay 20 personas que yo sé que son buenos candidatos para mi negocio. Ese tiempo que yo estoy dedicando son horas muy, muy valiosas, o tienen el potencial de serlo por lo menos, ¿no? Y yo sé que si a lo mejor el tiempo lo estoy dedicando simplemente a vender producto, me va a poner dinero en el bolsillo más rápido, pero difícilmente me va a permitir duplicarme, ¿no? Encontrar otras personas que eventualmente puedan funcionar por su propia cuenta sin que yo tenga que estar en el mismo salón, como decía Rick Warren, en la misma llamada, para que esas personas actúen y produzcan resultados. Así que bueno, muy importante el diferenciar el valor que tiene cada actividad que hacemos. Quería compartir algo. El otro día estaba leyendo un artículo que decía que, y ahora se me escapa quién era, pero eran personas del nivel de, uno era uno creo que era Steve Ballmer, un vicepresidente de Microsoft que se convirtió en presidente cuando Bill Gates se retiró. Y el otro creo que era Bill Gates también, que decían que ellos en su casa, después de la cena, lavaban los platos, se hacían cargo de esa tarea hogareña, ¿no? Y uno dice, bueno, la verdad que no encaja demasiado bien con esto, ¿no? Es decir, que Bill Gates dedique media hora a limpiar los platos no parece un muy buen uso de su cerebro, de su tiempo, etc. Y la explicación que ellos daban es que ese era uno de los momentos del día en los cuales mejor pensaban. ¿Por qué? Porque estaban haciendo una tarea manual, ¿sí? Que no requería una gran atención, y entonces en esa tarea manual que daba una cierta satisfacción del resultado, que el proceso iba avanzando, su mente pensaba en otras cosas. A lo mejor uno dice grandes empresarios que se pasan viernes en la cancha de golf. Y uno dice, bueno, jugar al golf no parece, sin embargo en esa recorrida de la cancha de golf van con 2 o 3 empresarios más y van cerrando negocios. Entonces ese partido de golf, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente las horas productivas o positivas van a ser aquellas en las que aparentemente estamos trabajando duro, ¿no? O haciendo una actividad física. Quiere decir que estamos aprovechando bien nuestro tiempo, le estamos dando
dando valor. Y dar valor incluye también el lograr un equilibrio en la vida. Y por eso traigo a colación esto del golf o de lavar los platos o lo que fuera. Tiene que ver con que nadie, los hombres no somos máquinas, ¿no? Y aunque fuéramos máquinas, las máquinas necesitan también parar en algún momento para hacerle mantenimiento o para enfriar el motor o lo que fuera. Prácticamente no hay ninguna máquina que pueda funcionar 100% todo el tiempo. Y nosotros como personas menos. Como personas tenemos necesidades de distinto tipo. Tenemos necesidades, sí, de trabajar y de progresar y crecer y todo, pero también tenemos necesidades de recreación, necesidades de descanso, etc. Y cuando alguien se desequilibra en eso, termina funcionando peor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de actividades de alto valor, no quiere decir que todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas que generen, pero sí que tenemos que estar conscientes de cuáles de las actividades que hacemos todos los días realmente nos están aportando algo, nos están permitiendo crecer y desarrollarnos, y cuáles son simplemente a lo mejor distracciones y no aportan a lo que queremos alcanzar. El punto 9 que dice Eric Worre, muy importante: dominar tus emociones. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros, yo me acuerdo durante muchos años en mi vida, yo estuve convencido de que en realidad mis emociones eran una reacción a lo que pasaba afuera mío, ¿no? Y si bien lo que pasa afuera nuestro muchas veces es un disparador de nuestras emociones y de nuestras reacciones, hay mucho que nosotros podemos hacer. Y el concepto fundamental, esto Eric Worre lo menciona en una charla que tuvo con Tony Robbins, ¿no? No sé si ubican a Tony Robbins, un coach, mentor, también me encanta, un tipo fantástico, grandote, voz grave, mucha energía, ¿no? Y lo que él decía, que cuando hablaban de este tema de las emociones, era no solo si uno era un monje zen que nunca reaccionaba cuando pasaba algo, sino más importante que eso era cuál es nuestra reacción por defecto, ¿no? La reacción que sale cuando no pensamos, cuando simplemente estamos reaccionando, cuando la vida nos pincha, nos pone una traba, nos pone adelante a alguien que nos disgusta, cuando alguien es malo con nosotros, cuando alguien nos ataca, cuando me enfrento a una situación. ¿Qué es lo que sale de mí? Y ese les decían que es el punto importante, porque si nosotros logramos cultivar frecuentemente adentro nuestro emociones buenas, lo más probable es que cuando llegue ese momento va a salir algo bueno o lo mejor posible. La comparación que hacían es, si yo agarro una naranja, ¿no? Imagínense que tengo una naranja acá en mi mano, una media naranja más fácil, ¿no? Y la aprieto, la empiezo a apretar. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a chorrear jugo, ¿no? ¿Jugo de qué? ¿De naranja? No puede ser de otra cosa, no puede salir jugo de manzana. ¿Por qué? Porque es naranja. ¿Qué tiene adentro una naranja? Jugo de naranja. Entonces cuando la aprieto, ¿qué va a salir? Jugo de naranja. ¿Qué sale de vos, de usted, cuando la vida te aprieta? No digan sangre porque no estamos hablando de manera simulada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos adentro? ¿Cuál es la actitud que tenemos constantemente, ¿no? Disponible? ¿Perdón? Las emociones. El lugar típico donde ocurre esto, ¿dónde es? En la calle, manejando, ¿no? O caminando. Te tira un colectivo encima, te empujan, ¿no? ¿Cuál es la reacción que tenemos? Y lo que decía Eric Worre en esta charla con Tony Robbins es que si nosotros logramos, aunque sea mínimamente, que nuestros pensamientos habitualmente estén en lo positivo, esperando cosas buenas, que nuestra cabeza esté con una actitud de agradecimiento, porque
porque tenemos una gran oportunidad, porque tenemos la posibilidad de cambiar y de mejorar para bien la vida de las personas. Cuando ocurra una circunstancia un poco difícil, tendremos mayores posibilidades de sacarle provecho, ¿sí? Porque fíjense, en el extremo, en esta actividad, ¿de qué se trata? Hoy no tenemos tiempo, pero la próxima vez voy a dar una capacitación sobre algo que enseñó Jane Leach, que habla de cómo convertir el no en sí, ¿no? Cuando alguien nos dice que no, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿A quién le gusta que le digan que no? Levante la mano y lo echo por mentiroso. No, a nadie le gusta. Sin embargo, la realidad es que en esta actividad el no va a ser mucho más frecuente, por lejos, muchas veces, que el sí. ¿Y qué pasa si frente a un no nosotros reaccionamos bien? Y a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Te agradezco por tu honestidad, por haberme dicho que no. Entiendo que a lo mejor este no es tu tiempo, no es tu momento, pero ¿qué te parece si dentro de un tiempo te vuelvo a contactar, te comparto más información? ¿Estarías dispuesta a que yo haga eso? ¿Qué le va a decir una persona? Sí, la misma que le dijo que le va a decir que no, le entrega un sí. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo estoy esperando simplemente el sí y el no me desacomoda, me exprime y me hace salir ese mal, esa reacción negativa, esa es una oportunidad perdida, ¿se entiende? Si es muy cortito, te permito lo que querías decir. Perfecto, ella la entrenaron, ¿no? En su primer trabajo, que era algún telemarketing, alguna cosa. Ok, bueno, un trabajo de venta en el cual la cantidad de no que va a recibir era mucho mayor. Y esta es un poquito la clave, es decir, ¿cuál es nuestra emoción por defecto? Todos tenemos todas esas caras, ¿no? Dependiendo de lo que pasa, reaccionamos, ¿sí? de una cierta manera. Ahora, si nosotros logramos que nuestra cara por defecto sea la del medio, a pesar de que tenemos todas las otras, sí, es así, porque es la realidad. Ahora, si yo logro que mi cara por defecto no sea ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima, sino yo logre estar en ese modo, todos los resultados que yo voy a obtener van a ser mucho mejores, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es muy importante y tiene un impacto gigantesco en los resultados que vamos a tener. Porque la gran mayoría de los no que uno se cruza en la vida no son no a la persona de uno, no son no a la oportunidad que uno presenta, sino el 90% de los no son no que la persona se dice a sí mismo, ¿sí? La persona que nos está diciendo que no frente a una oportunidad se está diciendo que no a sí misma, porque está cansada, porque no entendió bien, porque no tiene tiempo, porque bla, 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 por todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, muy importante que en este trabajo de personas que todos nosotros tenemos, que logremos que nuestra emoción por defecto sea la positiva. Un par de detalles más que no los mencioné. Lo primero, controlar tus emociones es lo que te permite enfocarte, disciplinarte y trabajar duro en las cosas que aportan valor a tu negocio. Entender los disparadores que te llevan a la acción o te paralizan. Esto también, todos tenemos reacciones de los demás que a lo mejor nos emocionan y nos hacen reaccionar, y otras que nos paralizan. Volviendo al ejemplo del tenis, hay jugadores que cuanto más fuerte le tiran la pelota, más cómodos están, porque más aprovechan la fuerza de lo que viene y su respuesta es más efectiva. Bueno, nosotros tenemos que lograr funcionar de esa manera también, ¿no? Y entender que dependiendo de la emoción que nosotros tengamos por defecto,
Cuando alguien nos apura, hace algo que no les gusta, nos dice que no, ¿cuál es? Y finalmente lo último, y esto es muy importante también, a lo mejor la circunstancia, el momento, me va a sacar. ¿Por qué? Porque no sé, estaba en la calle manejando y alguien me chocó de atrás. Voy a reaccionar, me voy a poner. Ahora, el punto es, ¿a dónde vuelvo después que la emoción me sacó? Por eso es que lo que hablábamos antes, la emoción por defecto, ¿sí? Porque aún en ese momento, si yo logro volver a ¿se acuerdan la imagen del medio? Aún en el momento duro, en el momento difícil, yo logro volver rápido ahí, sin duda lo que pase a continuación va a ser mejor y más favorable para mí, ¿sí? Muy bien. El último, encontrar la razón para continuar. Esto tiene que ver con el porqué, pero también tiene que ver con el punto anterior, es cuando las cosas no salen como quiero, cuando no obtengo los resultados que quiero, ¿a dónde va mi pensamiento? A mi porqué, que es la razón por la cual yo estoy haciendo lo que hago, es lo que me puede llevar a seguir